La conferencia inaugural son Sandro Vargas, Capullada, y de Pablo sobre el fenómeno de emergencia en materia blanca. Ándalo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Agradezco mucho al Instituto Carlos I y a Pablo Hurtado la invitación y el aprieto también en el que me ha puesto, ¿no? Yo he preparado una charla, digamos, poco técnica, porque tampoco sabía qué audiencia iba a haber, así que voy a hacer un pequeño... Adelante, adelante. En fin, espero que os guste, que aquellos que quieran algo más técnico lo siento, y los que quieran algo menos técnico, pues bueno, también, ¿no? Las diapositivas están en inglés, la charla es parecida a otra que di el curso pasado, así que hay alguno que puede ser que la vea medio repetida, ¿no? Pero bueno, lo que he puesto aquí ha sido una serie de logos de gente que me ha ido patrocinando en los trabajos que voy a mostrar aquí, ¿no? Por una parte, por supuesto, la Universidad de Granada, por otra parte, donde hice parte de mi doctorado en el laboratorio Charles Coulomb en Montpellier, del laboratorio del CNRS. Después, mi primer postdoc, que fue en el Departamento de Física de la Sapienza, de la Universidad de Roma. Después fui, durante 3 años, investigador invitado en el Instituto Max Planck de Física de Sistemas Complejos en Dresde. Y por último, adelante, sí, por supuesto, la financiación que tuve como investigador Marie Curie. Bien, la charla va a empezar de una manera muy sencilla, ¿no? Suponiendo que tenemos un sistema aislado, es un sistema cerrado que no va a intercambiar ningún tipo de energía con su medio ambiente, ¿no? Donde vamos a suponer que hay un marco clásico para describir lo que le pasa a la dinámica de ese sistema. Ese marco van a ser las ecuaciones de Newton, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, si tenemos una condición inicial de partida, conocemos bien, digamos, una condición inicial con una precisión arbitraria, la que queramos, ¿no? Si conocemos además muy claramente cuáles son las interacciones entre cualquier par de partículas y tenemos muchas partículas, pues sabemos que tenemos esta caja de aquí, que son la maquinaria que nos ofrece las ecuaciones de Newton, que nos permite ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente esto podría hacernos pensar que conocemos todo, porque vamos a conocer el estado mecánico del sistema en cualquier instante, ¿no? Lo que pasa es que surge una pregunta: si nosotros no estamos viendo el sistema, solamente tenemos la información contenida en el estado mecánico, en unos ficheros, con toda la precisión que queramos, no sabríamos decir a priori si lo que tenemos es un gas, o tenemos un líquido, o tenemos un sólido como este, o tenemos tal vez una coexistencia de fases entre un estado, por ejemplo, gas y un estado líquido. Esa información obviamente debe estar en ese estado mecánico que va evolucionando en el espacio de las fases, pero a priori no sabemos cuál sería, a no ser que obviamente seamos capaces de interpretarla. ¿De acuerdo? La interpretación, pues, es lo que he llamado aquí el viejo problema de la física estadística, ¿no? La física estadística nos va a conectar una descripción microscópica de un sistema, donde hay muchísimas variables. Si pensamos en un caso clásico, pues todas las coordenadas y todos los momentos de todas las partículas que integran el sistema, ¿no? Y obviamente, al otro lado, tenemos una emergencia macroscópica, una manifestación macroscópica, ¿no? Esa manifestación macroscópica está contenida en muy pocas variables, es una síntesis. Esas variables pueden ser la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de masa, la entropía, si queremos, ¿de acuerdo? La física estadística, obviamente, esto dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Lo que busca es definir lo macroscópico en términos de lo microscópico, ¿de acuerdo? Un ejemplo es la temperatura definida microscópicamente, no el sentido clásico de temperatura termodinámica, sino la temperatura, digamos, a la Boltzmann, ¿no? Donde sabemos que de alguna manera la temperatura de un sistema es el promedio, es la varianza de las velocidades, ¿de acuerdo? Es un ejemplo clásico de cómo opera la física estadística de manera muy sencilla, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en este problema en sistemas de materia blanda. Los sistemas de materia blanda, pues son, como sabéis, por ejemplo, los líquidos, los sistemas coloidales
y también he puesto aquí, entre comillas, materiales biológicos, ¿no? Pertenecen casi todos a una cierta escala de tamaño y de tiempo, ¿no? Y en ellos, pues tanto las perturbaciones mecánicas que le hacemos al sistema como las fluctuaciones térmicas son relevantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que aquí, en algunos ejemplos que yo voy a poner, ¿no?, aparecerán, por ejemplo, cambios de fase, ¿no?, que podemos determinar a partir de las magnitudes macroscópicas, ¿no?, pero ¿cómo se estará manifestando en esta parte ese cambio de fase, por ejemplo, esa emergencia? ¿No? Entonces, el concepto de emergencia que yo voy a manejar aquí es un concepto muy sencillo. Un cambio de fase podría ser una emergencia, ¿no? No hay nada místico en eso, ¿no? El primer problema es un problema que en el que yo trabajé en Alemania, ¿no?, y que estoy usando más bien con fines pedagógicos, lo tengo que decir, ¿no? Cuando yo trabajaba en Alemania había una colaboración muy fuerte entre el instituto donde yo trabajaba y otro instituto, Max Planck, de biología celular, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que les interesaba a los biólogos en aquel momento, que estaban estudiando este gusano, el C. elegans, ¿no?, era saber una cosa que le pasa a los embriones de ese C. elegans, ¿de acuerdo? Los embriones están situados aquí, ¿no? Entonces, si vemos un embrión en concreto, uno de ellos, antes de que se empiece a dividir, ¿no?, hay aquí unos gránulos llamados gránulos P, que son ricos en ARN y en proteínas, ¿no?, que en una primera fase se van a ir todos hacia una parte de ese embrión. Hay una anisotropía en esa célula primigenia, en ese embrión, ¿no? Esos gránulos P, que contienen proteínas y RNA, son importantes para los biólogos porque son los que cargan con la información genética, con la información hereditaria que le van a pasar al siguiente gusano. ¿De acuerdo? Claro, es un problema que puede interesar a los físicos porque en principio podríamos encontrarnos todas esas proteínas de una forma diluida, ¿no?, pero de golpe se produce una separación de fases. Hay zonas, aquí habrá zonas también con proteínas que no llegamos a ver, ¿no?, pero hay zonas donde tienden a condensarse, ¿de acuerdo? Es un problema muy típico en física, un problema de separación de fases, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí, cuando la célula se divida, se va a llevar la información genética, la célula va a seguir dividiéndose y solo en unas poquitas células del final va a quedar esa información genética, mientras que todas las otras células se van a usar para construir los órganos del gusano, ¿de acuerdo? La parte de las células que se dedican a construir los órganos es lo que se llama la línea somática, mientras que estas poquitas células que van a contener la carga hereditaria son la llamada línea germinal, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco así, muy por encima, un poquito el proceso de división, ¿no? Aquí ya se habrían ido esos gránulos P, ¿no? Ese embrión se va a ir dividiendo en esta especie de milagro, vamos a llamarlo así, ¿no?, hasta que finalmente de ese huevo va a salir un nuevo gusano que va a contener embriones como el de partida, ¿de acuerdo? Voy a acelerarlo un poquito para que se vea ese gusano, ¿no? Aquí veis que después de mucha división celular, tiene unas cuantas miles de células. Se conoce con bastante precisión el número de células de este organismo. Es un organismo modelo en biología del desarrollo, ¿de acuerdo? Aquí ya lo vemos escapando, ¿no? Lo que se hizo, lo que se hacía en aquel momento era trabajar con experimentos in vitro, ¿no?, donde se cogía la principal proteína que tienen esos gránulos, ¿no?, y se estudiaba su separación de fases, ¿no?, en zonas donde hay muy poquita proteína y zonas donde hay mucha proteína, ¿de acuerdo? Estas pequeñas particulillas que se han incrustado en el experimento in vitro son partículas coloidales de aproximadamente una micra, ¿no?, que se han incrustado ahí para monitorizar el encogimiento de esas gotas, ¿de acuerdo? Otro problema que también les interesaba, aparte del problema del gusano, donde intervenía una separación de fases de proteínas, era con la proteína FUS, la anterior se llama PGL3, ¿no?, donde vemos que si la proteína FUS está en su estado salvaje, lo que se llama estado salvaje, forma unos agregados, una separación de fases parecida a la que hemos visto anteriormente. En cambio, uno de los mutantes de esa proteína FUS, ¿no?, que se va a encontrar en células motoras, ¿no?, da lugar a una agregación anómala que causa la muerte de la célula.
Y con ello se cree que también causa enfermedades como el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que fue la enfermedad que acabó con la vida de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, estos problemas de separación de fases, los físicos los ven de una manera muy sencilla, donde tienen un diagrama de temperatura con densidad. Hay zonas en el exterior de esta curva donde el sistema se encuentra en una fase homogénea, todas las proteínas están dispersas, pero si entramos en una condición como esta, dentro de esta línea de coexistencia, parte del sistema se encuentra en una fase muy diluida y parte en una fase de alta densidad. ¿De acuerdo? La idea era construir un modelo computacional muy sencillo de proteínas, como si fueran polímeros, ¿no? Pero que las propias cadenas de partida tuvieran, ¿no?, algunas de las propiedades que son capaces de medir con proteínas simples en estos laboratorios, ¿no? Una de esos experimentos es este de aquí. Han enganchado una de esas proteínas a dos partículas coloidales. Las partículas coloidales, como sabe mi compañero Raúl Rica, que tiene un laboratorio aquí en Granada especializado en esto, pueden ser atrapadas con pinzas ópticas, ¿no? Y podemos jugar manteniendo uno de los extremos quieto, mientras que el otro lo podemos ir estirando a gusto. ¿De acuerdo? Y podemos monitorizar la fuerza como función de la elongación, que está lejos de ser una ley de Hooke, ¿no? Este sería un esquema de ese experimento, ¿no? Entonces, yo me planteé en su momento un modelo muy sencillo, ¿no?, donde, por una parte, esas cadenas iban a estar compuestas de monómeros, ¿no? Cada monómero, el número de monómeros que íbamos a poner, iba a ser igual a la longitud de persistencia que definen los biólogos en una proteína. Es decir, la longitud de persistencia es una longitud donde ya no se puede deformar esa proteína, como una parte rígida de la proteína. Entonces, conociendo ese dato, uno puede saber cuántos monómeros pone en su cadena. ¿De acuerdo? Para que la cadena mantenga su integridad, yo puse una especie de potencial llamado Fene, que es una especie de potencial armónico, pero que en lugar de ir creciendo de manera finita, hay una cierta longitud donde la fuerza es infinita. Es decir, no es infinitamente extensible, como podría ser un oscilador armónico. Por otra parte, hay una interacción entre partículas, monómeros, que no sean adyacentes, ¿no? Estos son los potenciales que utilicé, ¿no? Este es el potencial Fene y este es simplemente un potencial armónico que sirve para poner atracción entre monómeros de la misma cadena o de otras cadenas para que se vayan adhiriendo. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que ver en ese modelo es si el modelo presenta un estado, lo que podríamos decir agregado, para una simple proteína, o desagregado, o ser colapsado o no colapsado. Todo eso depende de la temperatura, del pH del medio, etc., ¿no? Bueno, el modelo funciona relativamente bien. A baja temperatura y alta temperatura vemos que ese modelito nos dice que a baja temperatura esto va a colapsar, mientras que a alta temperatura, esto son simulaciones de dinámica molecular hechas con ese modelo, se mantiene de manera elongada. ¿De acuerdo? Entonces presenta esas dos fases, un primer test, ¿no? Esta es la evolución del radio de giro de esas cadenas como función de la temperatura. ¿De acuerdo? Una especie de sigmoide. Si nos vamos a este experimento, pues obviamente una vez que tenemos el modelo computacional podemos hacer el mismo experimento computacionalmente y tratar de solaparlo sobre los datos experimentales, ¿no? Bien, partimos de una cierta longitud inicial, ¿no?, y vamos tirando de la misma manera que se tira en el experimento. Mantenemos un extremo fijo y el otro lo movemos con velocidad constante. ¿De acuerdo? Hasta que logramos desenmarañar esa cadena. Obviamente podemos monitorizar la fuerza como función de la elongación, igual que se hace en el experimento, y contrastar si ese modelo, pese a ser muy sencillo, es válido para describir, al menos superficialmente, lo que ahí está pasando. ¿De acuerdo? Vemos esas pequeñas oscilaciones que se dan al desenmarañar. Bueno, esta es la comparativa. Los puntos rojos son los experimentos, las líneas, la parte de la línea negra es los datos del modelo. ¿De acuerdo? Cuando
ponemos unidades iguales en los dos y solapamos una curva con otra, podemos obtener datos reales que nos permiten predecir qué tipo de enlace habría en la proteína real, qué es lo que hemos roto en la proteína real, ¿no? Y lo que nos da es algo que tiene un enlace que tiene un ratio de acción aproximadamente igual al del puente de hidrógeno y además una energía por mol muy parecida también a la energía del puente de hidrógeno. Luego, no podemos decir que en el experimento real estemos rompiendo puentes de hidrógeno, pero lo que se ve en el modelo computacional es que lo que estamos rompiendo es coherente o compatible con romper puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nos vamos ahora a un sistema con muchas proteínas? ¿Hay separación de fase? ¿No hay? Lo que tenemos aquí son las proteínas renderizadas a partir de experimentos de scattering de rayos X. Y aquí a la derecha pues son proteínas de mi modelo computacional. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si hay separación de fases. A alta temperatura todo está por su lado, cada cadena va suelta, no colapsa. A baja temperatura y a baja densidad todas colapsan, pero el sistema no le da tiempo a que vayan agregando, por tanto no vemos esos grumos, esos grandes grumos, ¿no? Pero si nos vamos a una densidad ya media, ¿no? Lo que vemos aquí, que parece de alta densidad porque está en 3D, ¿de acuerdo? Estamos viendo lo que hay en el fondo, ¿no? Entonces, vemos cómo, vamos saltando en el tiempo, se van a ir formando no gotas perfectamente esféricas porque tenemos un número finito de partículas, evidentemente, ¿no? Aunque todos los potenciales que estamos utilizando son radiales, ¿no? Y acabaríamos teniendo pues esas gotas, ¿no? Que se asemejan un poco a la separación de fase que se veía en las proteínas en la parte computacional. Aquí he hecho un pequeño vídeo, ¿no? Para que se vea que efectivamente lo que estamos viendo es en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el sistema presenta una separación de fases, ¿no? Si nos volvemos otra vez a la idea original de que hay zonas donde será alta temperatura y baja densidad el sistema homogéneo, en cambio a alta densidad y baja temperatura estará separado en fases, podemos construir, al menos visualmente, un diagrama como ese, T frente a ρ. ¿De acuerdo? Donde vemos que en esta zona hay más o menos homogeneidad y en cambio en esta zona parece que el sistema se separa en fases. ¿De acuerdo? Otra predicción que habría que comprobar es que cuando cogían una de esas gotas los biólogos y la seguían en el tiempo, veían que había una contracción. La gota menguaba de tamaño, ¿no? Eso podemos verlo también en las simulaciones si cogemos esas gotas y seguimos cómo evoluciona su radio de giro con el tiempo, ¿no? Esta es los resultados de la simulación partiendo de la gota originaria hasta que la gota alcanza ya un estado colapsado donde ya no se encoge más, ¿no? En la simulación, digamos, hay una reducción de en torno al 7% en el radio de giro y un 10% en los experimentos, con lo cual tampoco está muy lejos, ¿no? He querido hablar de este problema porque es un problema que a mí me parece bastante pedagógico. Y tengo que reconocer que esto no lo he publicado jamás y lo estoy utilizando más bien con fines pedagógicos, un poco para ver cómo un físico puede hacer de manera bastante somera, ¿no?, un modelo donde ayude a los biólogos a trabajar en un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Me voy ahora al segundo problema que quería contar, ¿no? El segundo problema ya no va a ser un problema, quizá un poquito va a tener un carácter biológico, pero va a tener que ver con la creación de un nuevo material con unas ciertas propiedades exóticas. Material que a priori no existía, ¿de acuerdo? Este es un trabajo con el que hicimos varias publicaciones en su momento, ¿no? Y es un trabajo que hice en Roma, ¿no?, dirigido por el profesor Francesco Sciortipal, que es con el que yo fui investigador postdoctoral en la Sapienza, ¿de acuerdo? De nuevo volvemos a ese viejo problema, al problema de cómo influye a nivel la descripción microscópica en la descripción macroscópica de un sistema, es decir, en concreto, cómo podemos diseñar a nivel microscópico algo para tener a nivel macroscópico lo que deseamos. Es lo que se suele llamar en inglés bottom-up design, es decir, partimos desde lo bajo para irnos hacia lo macroscópico. ¿De acuerdo?
¿Qué sistema queríamos construir? Queríamos construir un sistema que fuera un líquido bueno, está puesto, si queréis, al revés, un líquido a alta T-load, tendría que ser aquí temperatura alta aquí, temperatura baja aquí, ¿de acuerdo? Hay un pequeño error. Entonces, alta temperatura, queremos que el material sea un líquido y hasta ahí no hay problema. A una temperatura intermedia queremos que se convierta en un gel, algo altamente viscoso. No voy a decir un sólido, sino algo muy viscoso, que no llega a ser un sólido. Y si todavía bajamos más la temperatura, queremos que ese sistema vuelva otra vez a ser un líquido. Y queremos que el material haga este proceso de manera continua, es decir, sin saltos, sin cambios de fase, y de manera reversible. Podemos ir en este sentido y en este de la misma manera. Esto obviamente contrasta con la gelación de las proteínas. Cuando cocemos un huevo, ¿no?, le subimos la temperatura, lo volvemos un gel, por así decirlo, pero no hay manera de revertirlo porque ha habido una desnaturalización de las proteínas. ¿De acuerdo? Nuestro material queríamos que sí fuera reversible. ¿De acuerdo? Y para eso utilizamos una mezcla binaria de partículas, ¿no? Espero contar esto bien, más o menos, aunque tengo poco tiempo, pero la idea va a ser la siguiente. Nuestro sistema va a estar formado con partículas tipo A y partículas tipo B. ¿De acuerdo? Las partículas tipo A van a ser más grandes, significativamente más grandes que las de tipo B. Las reglas del juego aquí van a ser que una partícula A, que va a tener 4 parches atractivos en su superficie, dispuestos en forma tetraédrica, ¿de acuerdo?, van a poder enlazarse con cualquier otra partícula A. Las A con las A, permitido. Las B, que solo tienen un parche atractivo, con un volumen de enlace muy pequeño, también pueden engancharse a las A. Pero las B no se van a enganchar a las B. ¿De acuerdo? El volumen de enlace de las A con las A es mucho más grande, o más sensiblemente más grande, que el volumen de enlace de las A con las B. ¿De acuerdo? Aparte de eso, bueno, las técnicas que aquí utilizamos fueron tanto dinámica molecular como Monte Carlo. ¿De acuerdo? Y además utilizamos una teoría termodinámica perturbativa, que es la teoría de Bertin, una teoría hecha para estudiar cambios de fase en sistemas que presentan interacción anisótropa, ¿no?, como es este caso. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con este sistema? ¿Por qué ese sistema se comporta de la forma deseada si somos capaces de manipular esas reglas de forma eficiente? Bueno, pues la idea, desde un punto de vista microscópico, es que a alta temperatura, pues obviamente hay una energía cinética considerable, nadie está enlazado con nadie y aquello es un líquido. A la temperatura intermedia se va a formar una estructura donde las partículas A se enganchan mayoritariamente a las partículas A y forman una red. ¿De acuerdo? En el sistema todavía hay dinámica. Es una red dinámica, van cambiando los enlaces. ¿Por qué se forma esta red a temperatura intermedia? Porque es mucho más fácil, por el tamaño del volumen de enlace, que una partícula A se encuentre con otra partícula A. Por tanto, este es un gel entrópicamente favorable. Hay muchísimos más microestados, ¿no?, que son coherentes con esta red de los que no. ¿De acuerdo? Obviamente, si mantenemos en nuestra cabeza la idea termodinámica de la energía libre de Helmholtz, ¿no?, que es la que vamos a tener que minimizar en un sistema que no va a cambiar el volumen cuando el sistema se encuentre en equilibrio, si nos vamos a temperatura cero, inevitablemente nos tenemos que ir al ground state, al estado base de ese sistema. Pero si tenemos una interacción muy fuerte entre partículas A y partículas B, el ground state no le queda otro remedio que ser un líquido formado por este tipo de estructuras, donde hemos puesto, además, en la composición original en nuestra simulación, 4 partículas B por cada partícula A. Hemos estado trabajando en condiciones estequiométricas. ¿De acuerdo? Entonces, el líquido de alta temperatura es un líquido dominado claramente por una gran energía cinética. El gel muy viscoso es un gel favorecido entrópicamente. Y el líquido a baja temperatura es un líquido de flores, que es como llamamos a esas temperaturas. No en todas las zonas
eso es homogéneo. Hay una zona donde vemos que se separan partículas B de las partículas A. ¿De acuerdo? Estos son resultados de las simulaciones. ¿De acuerdo? Los colores se deben a que cuando las partículas están de color amarillo están los 4 enlaces ocupados, si son de color azul 3, etc. ¿no? A medida que nos vamos alejando, vamos tratando de salir de la zona de coexistencia, el sistema vemos que ya se va mezclando. Y si ya estamos fuera de la línea de coexistencia para una densidad concreta, aproximadamente en torno a 2,5, no importan las unidades, el sistema ya es homogéneo. Este sistema vimos que además a muy alta densidad forma estructuras cristalinas, ¿no? Propias de una estructura, es una mezcla entre BCC y diamante. ¿De acuerdo? Vamos a ver si efectivamente se forma lo que teníamos que formar. Aquí lo que está representado es el inverso de la temperatura. Quiere decir que si me voy a la derecha estoy bajando la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí la probabilidad de enlace. Si yo voy descendiendo la temperatura veo que no hay enlaces. La curva negra representa el enlace de partículas A con partículas A, mientras que las curvas rojas representan los enlaces de las A con las B. A muy alta temperatura no hay enlaces. Yo voy descendiendo la temperatura y veo que hay una alta probabilidad, este es el gel, de que un enlace de una A con una A se dé. Todavía los enlaces de A con B son muy poco numerosos. A medida que desciendo la temperatura, ya empiezo a ver que hay cada vez menos enlaces de A con A y más enlaces de A con B y emerge ese líquido de Flores. Visto desde el punto de vista de una propiedad estática, que es la probabilidad de enlace. Vamos a ver una propiedad dinámica. Vamos a fijarnos concretamente en la curva negra. Esto es el coeficiente de difusión. Esto de nuevo es el inverso de la temperatura. Mira, a medida que me muevo aquí, estoy descendiendo de nuevo la temperatura. ¿Vale? Para aquellos que no tengan muy claro lo que es el coeficiente de difusión, yo voy a decir una cosa que no es exacta, pero que puede servir para que más o menos entendamos lo que está pasando. Podemos entender el coeficiente de difusión como el inverso de la viscosidad. Para aquella gente que sea más técnica, yo sé que eso no es exactamente así, pero vamos a asumir que fuese así. Con lo cual, si tengo un coeficiente de difusión muy bajo, tengo una viscosidad muy alta. Bueno, pues efectivamente, a medida que voy descendiendo la temperatura, me encuentro un coeficiente de difusión muy bajo. Este mínimo en el coeficiente de difusión equivale a este máximo en la probabilidad de enlace A con A. Se da a la misma temperatura. A medida que sigo descendiendo la temperatura, el coeficiente de difusión vuelve a aumentar, vuelve a aumentar, con lo cual la viscosidad disminuye. Y convergeríamos a ese líquido de Flores. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de ver esa emergencia, ¿no? Desde un punto de vista estático a través de la probabilidad de enlace y desde un punto de vista dinámico a través de la probabilidad a través del coeficiente de difusión. Cuando hable de observables, estáticos y dinámicos, básicamente me estoy refiriendo a lo siguiente. Para mí un observable va a ser estático si no depende del tiempo y va a ser dinámico si tiene el tiempo en sus unidades. Básicamente, como enseñan en primero de carrera, cuando hacen análisis dimensional, un observable estático no contiene el tiempo. Un observable dinámico sí lo contiene, como dimensión. ¿Vale? La cuestión ahora es, ¿se puede fabricar ese material? Pues obviamente, cuando nos enfrentamos a fabricar algo y lo queremos hacer a partir de partículas elementales, ¿no? Yo aquí he puesto un ejemplo de un neutrón, un protón y un electrón, ¿no? Las partículas elementales, no voy a entrar en si los neutrones están hechos de quarks y los protones también, vamos a suponer que fueran elementales, ¿no? Nosotros no podemos jugar con las propiedades esenciales de esas partículas, ¿no? Tienen la masa en reposo que tienen la carga que tienen y tienen el número de spin, por poner otro ejemplo, que tienen. Pero cuando nos vamos a una escala un poco más grande, a una escala mesoscópica, intermedia, ¿no? Ya sí podemos tunear las partículas y formar macromoléculas que ya a lo mejor tengan esos parches atractivos, que sean de tipo A, de tipo B, intentar fabricar el material no en la escala atómica,
pero sí partiendo con bloques de escala mesoscópica. La gente en aquel tiempo, cuando nosotros ya se habían publicado, este es un artículo en Nature, donde ya se fabricaban cosillas parecidas, ¿no? Como por ejemplo estas partículas coloidales que tenían parches de DNA, de ADN. ¿De acuerdo? Y como veis, estas son imágenes de microscopía, se pueden formar, pues aquí tenemos por ejemplo lo que sería una partícula A con 4B, enlazadas. Nosotros publicamos esto como 2 o 3 años después de que este trabajo saliera. Entonces pensábamos que realmente, si a la gente le llamaba la atención nuestro trabajo, iban a intentar construir ese material con este tipo de diseño experimental. Pero no fue así, ¿no? Al contrario, esta es la imagen del cartel de la charla, lo que se hizo es con ADN sintético, ¿no? Hoy en día se puede trabajar con constructos de ADN sintético, ¿no? Con una serie de oligonucleótidos muy controlados, ¿no? Y se pueden formar cadenitas como esas que tienen la doble hélice del ADN, que además pueden implementar los famosos enlaces de Watson y Crick, ¿no? Y que en este caso se utilizaron para fabricar ese material. Se hicieron como un par de años después de nuestro diseño experimental y fue una mezcla de laboratorios en Italia lo que lo hizo, ¿no? Las partículas aquí de tipo A no son esferas con 4 parches tetraédricos, sino que son 2 colas de ADN donde tienen en los 2 extremos puntos de enganche, y aquí también, lo que serían mis codos, mientras que las partículas de tipo B solo son una cadena con un punto de anclaje. Siguiendo las mismas reglas del juego, de A con B, pero no B con B. Se fabricó ese material a la carta, ¿no? Y pues aquí vemos su línea de coexistencia muy parecida en forma a la de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Vemos, aquí tenemos una probabilidad de enlace de A con A, aquí está en función de la temperatura, no del inverso. Tenemos que ver las gráficas, esta y esta al revés, ¿no? Pero vemos, este máximo equivale a este, esta subida de aquí equivale a esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cualitativamente el material tenía aproximadamente en torno a los 40 grados ese punto gelante o de gel. ¿De acuerdo? Aquí con experimentos de scattering de luz, ¿no? Se midió el tiempo de relajación, también parecido a lo que sería un coeficiente de difusión al revés, ¿no? Vemos un máximo que es correspondiente a este mínimo. Por lo cual, pues nosotros estábamos muy felices porque, de alguna manera, uno diseña una cosa, ¿no? Y, hombre, si después la fabrican, un material que no existía, pues se siente uno bien, ¿no? Cuando ve que algo que ha ideado, ¿no? Que hemos ideado entre todos los que lo hicimos, ¿no? Pues sale y se puede crear, ¿no? ¿Para qué puede servir ese material? Porque hay mucha gente que siempre hace esa pregunta obscena de decir, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Bueno, pues puede servir como tantas otras cosas para encapsular fármacos, ¿no? Si ese fármaco lo vamos introduciendo entre los intersticios de ese gel y jugamos con la temperatura, podemos ir deshaciendo el gel y soltar el fármaco, a priori. Ya no sé cómo estará esto de aquí, ¿no? Entonces, para aquellas personas prácticas que les interesen para qué sirven las cosas, pues aquí vemos que pueden servir a lo mejor para algo, ¿no? Esto lo tengo puesto porque como lo tengo puesto para los alumnos, que a lo mejor aquí todo el mundo lo tiene muy claro, pues yo para los alumnos les cuento que el primer problema, el de las proteínas, es lo que podemos entender como un problema a posteriori, que no significa después, ¿no? Sino que a posteriori yo les digo a mis alumnos que significa que yo parto de una fenomenología empírica y basándome en esa fenomenología empírica construyo un modelo. Mientras que el otro problema, el del nuevo material, es un problema a priori, ¿no? No hay fenomenología empírica, no existe el material, propongo un modelo inventado, heurístico, y a partir de ahí pues aparece la fenomenología si se es capaz de fabricar el material, ¿no? El tercer problema, más o menos voy bien de tiempo, ¿no, Pablo? Bueno, el tercer problema es a mí el que más me gusta, pero es el problema más básico. Es un problema en el que estoy trabajando desde hace unos pocos años, donde hemos publicado ya una serie de cosas, ¿no?
Entonces, el tercer problema, que es de índole básico, ¿no? Parte pues, de esta idea, ¿no? Vamos a coger en una taza de agua caliente y vamos a depositar una bolsa de té rojo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se va, las partículas de té rojo se van homogeneizando en ese seno líquido. Obviamente no podemos llamar a esto difusión pura, porque aquí hay un poquito de decantación por gravedad, las partículas de té, bueno, pues se van cayendo poquito a poco, ¿no? Y demás, ¿no? Pero hay una parte de difusión y a mí me sirve pues para recordaros un poco lo que es la difusión, ¿no? El típico experimento, aquí yo lo he hecho con té, pero bueno, el típico experimento es soltar una gota de tinta y ver cómo se va homogeneizando, ¿no? Para describir ese fenómeno ya existían en el siglo XIX aproximaciones teóricas basadas en una ley de continuidad, ¿no? Que los físicos utilizan mucho, ¿no? Que era la segunda ley de Fick, ¿no? Donde la descripción de esa materia roja que vemos ahí era una descripción continua, ¿no? Que la materia estaba entendida como un medio continuo, ¿no? Es en el año, ya sabemos, en el año 1905, cuando Einstein publica uno de sus artículos más famosos, ¿no? E interpreta por primera vez que lo que hay aquí son partículas, en una época donde todavía a lo mejor la hipótesis atómica no estaba totalmente consolidada, ¿no? Aquí tenemos a Einstein. Me gusta poner esta foto más o menos con la edad en la que hizo el trabajo sobre el movimiento browniano, un Einstein muy joven, ¿no? Bueno, el problema que hemos visto aquí detrás con la taza, ¿no? Empieza a verlo de esta otra manera, ¿no? Partículas con una agitación térmica, ¿no? Yo las he pintado de rojo y de blanco, pues simulando el líquido y las partículas de té, pero bueno, ¿no? Él lo que hace es, básicamente, una descripción, hace muchas cosas en ese artículo, muchas cosas muy importantes y con mucha intuición y con pocas matemáticas, ¿no? Pero entre las cosas que él dice es que si cogemos la distribución de desplazamientos de esas partículas, después de un cierto tiempo, vamos a obtener una campana de Gauss, ¿no? Dice como cabe esperar. Como cabe esperar por un teorema que conocemos bien, que es el teorema del límite central, donde estamos construyendo una cosa con movimientos independientes idénticamente distribuidos y el teorema del límite central nos va a llevar a que el resultado de la suma de esas cosas sea una gaussiana. Por otra parte, eso es una propiedad estática. Cualquier tiempo que coja, se dice Einstein, la distribución de desplazamientos es gaussiana. Pero si yo voy aumentando el tiempo, me sigue dando siempre una gaussiana que va aumentando su varianza. Y la va aumentando linealmente con el tiempo. Por tanto, gaussianidad y lo que llamamos difusión, que es el crecimiento de la varianza de esa distribución en modo lineal con el tiempo, son dos fenómenos concomitantes, van unidos. ¿De acuerdo? Aquí he puesto la desviación típica que iría con la raíz cuadrada del tiempo. El primero que valida esto, pocos años después, es Jean-Baptiste Paget, ¿no? En un artículo que tiene 100 páginas y donde describe con todo lujo de detalles esa gaussianidad, ¿no? Observando en el microscopio partículas que tienen, yo creo que eran de gutapercha, ¿no? Creo recordar. ¿De acuerdo? 4 años después del trabajo de Einstein. Aquí las sitúa después de un cierto tiempo, desde su posición inicial, y verifica la gaussianidad, ¿no? Cosa que a Einstein le dio mucho placer al ver que se podía llegar a hacer un experimento con tal nivel de finura en aquel momento, ¿no? Verificando pues esas dos leyes, ¿no? Claro, esto hace aproximadamente 10 años la gente se lanzó a estudiar un problema porque vieron que en ciertos sistemas, por ejemplo, partículas coloidales que se movían por encima de tubos lipídicos, partículas coloidales que se movían en un entramado de proteínas, ¿no? Presentaban la propiedad difusiva, es decir, su desplazamiento cuadrático medio, la varianza de la distribución de desplazamientos crecía linealmente con el tiempo, el movimiento era difusivo, pero la distribución de desplazamientos ya no era gaussiana, sino que presentaba colas exponenciales. Los llamamos eventos raros, ¿no?
Claro, la gente empezó a hacer modelos, este es uno de los modelos más famosos, publicado sobre todo el de Checkin, que es uno de los colaboradores con los que trabajo, donde dan modelos matemáticos, ¿no? De tal manera que esa parte de la cola exponencial de las distribuciones de desplazamientos crece con la raíz cuadrada del tiempo. ¿Por qué? Porque al final lo que se va a hacer es, si tengo que ser difusivo, ¿no? Y ya no soy gaussiano, le voy a pedir a mi exponencial que tenga un ratio exponencial que me dé la difusión. Entonces, todos los modelos parten de la idea de que ese ratio de la exponencial crece linealmente con el tiempo para poder seguir teniendo la propiedad difusiva en una distribución que ya no es gaussiana. Y se hacen modelos estocásticos, no con simulaciones, que implementan esos resultados, ¿no? A priori experimentales, ¿no? Bien, bueno, a mí me interesaba todo esto y yo traté de ver si ciertos sistemas con los que yo llevaba trabajando años se veía también esto de la no gaussianidad con la difusión, ¿no? Claro, el problema es interesante desde un punto de vista básico, al menos para mí lo es, ¿no? Porque al final lo que uno trata es de definir, ¿no? Propiedades básicas que tengan que ver con el movimiento de las partículas. Después ya veremos a qué da lugar eso, ¿no? Entonces, yo he trabajado mucho con lo que se llaman vidrios, o sistemas vítreos, ¿no? Los sistemas vítreos tienen la particularidad de que tienen es un vidrio de Wigner, ¿no? Donde si le echamos una foto microscópicamente a nuestro vidrio coloidal, no vemos una estructura cristalina clara, ¿no? Pero sabemos que los vidrios son sólidos, o por lo menos tienen una apariencia sólida. Podemos entrar en el debate de si tienen un tiempo de relajación muy alto o no, pero bueno, hay vidrieras como esta de Santa María del Mar en Barcelona que llevan ahí muchos siglos, ¿no? Esta es obviamente de sílice, estas son partículas coloidales. Vidrios hay controlados por temperatura, hay vidrios coloidales, ¿no? Hay vidrios en medios granulares, aquí vemos una pila de semillas de mostaza, o sea, el vidrio aparece en muchos sitios, ¿no? Y es básicamente un sistema que tiende a ser sólido, por decirlo de una manera muy sencilla, pero no tiene estructura cristalina. Y en el que se ven esos desplazamientos a bajas temperaturas ya cerca del estado vítreo, donde los desplazamientos son eventos raros que presentan colas exponenciales, igual que lo que habían visto pues, en esos experimentos previos, ¿no? Además, los vidrios tienen mucha heterogeneidad dinámica. Aquí tenemos una imagen donde pintadas de color rojo hay zonas donde se está moviendo el sistema de manera muy rápida y zonas azules donde se mueve de manera muy lenta. Hay una alta heterogeneidad, más de la que cabe esperar en una gaussiana. Nosotros hicimos en su momento simulaciones en dos colectividades distintas, en colectividad canónica y microcanónica, ¿de acuerdo? Para dos tipos de sistemas, un sistema con interacción isótropa y un sistema con interacción no isótropa. Los dos sistemas son estos. El sistema con interacción isótropa es un sistema donde las partículas van a interactuar con un potencial de Lennard-Jones, que lo tenemos aquí. El potencial de Lennard-Jones implementa una repulsión a muy corta distancia y una fuerza de Van der Waals a una distancia un poquito más larga, ¿de acuerdo? Y aquí, pues utilizando partículas como las del material que he mostrado antes, ¿no? Pues tenemos partículas con 4 parches tetraédricamente distribuidas en la superficie, donde cuando se encuentran 2 parches hay un pequeño pozo cuadrado. En la simulación el pozo no es perfectamente cuadrado, pero bueno, se parece mucho a un pozo cuadrado. Vamos a ver resultados para el Lennard-Jones en 2 y en 3 dimensiones. Aquí tenemos cómo va cambiando con el tiempo la varianza de la distribución de desplazamientos. Llegamos a un régimen que es difusivo, donde ya crece linealmente con el tiempo. Esta es la parte balística muy inicial, ¿vale? Pero vamos a quedarnos solamente con esta parte que se da tanto en 2D como en 3D. Estos son distribuciones de desplazamientos. Hago notar que la escala que hemos utilizado aquí es logarítmica en el eje vertical, mientras que es lineal en el eje horizontal.
Hemos cogido esta representación gráfica porque, como sabéis, en esta representación una exponencial va a adoptar la forma de una recta, ¿no? Entonces vemos que efectivamente, ¿no?, si nos fijamos en zonas, por ejemplo, como esta, que ya estamos en difusión, o por ejemplo esta de aquí, que estamos claramente en la zona difusiva, ¿no?, y vemos la distribución, todavía hay una cola exponencial muy significativa, ¿no? Hay una parte gaussiana que caería por aquí así y otra parte. Es difícil etiquetar colas en una distribución, entonces hay que hacer un test estadístico serio. Nosotros, para poder determinar la extensión de las colas en esas distribuciones, utilizamos un test de Kolmogorov-Smirnov, ¿de acuerdo?, imponiendo una cierta bondad del 95%. ¿De acuerdo? Mucha gente se pone a comparar directamente a ojo una distribución gaussiana con esto y ve si se desvía un poquito más, un poquito menos, pero aquí estamos comparando, analizando colas de distribuciones estadísticas y hay que hacerlo pues con un cierto rigor estadístico, ¿no? Esto es el ejemplo más claro en 3D, ¿no? ¿Y qué vemos? Si nos vamos a un tiempo, todo lo que se representa aquí es una escala de tiempo donde ya hemos entrado en difusión, es decir, estamos en esta zona. ¿De acuerdo? Vemos que en el sistema 3D, la forma en la que evoluciona la parte exponencial no va con un medio, sino que va con un tercio. Mientras que en 2D vemos que sí va con un medio. Por tanto, este fenómeno de la no gaussianidad que nosotros vemos en nuestras simulaciones, mezclado con difusión, depende de la dimensión del sistema. Hasta este trabajo se creía que no era así, es decir, que todos los sistemas, con independencia de su dimensión, mostraban la misma tendencia para el ratio de esa exponencial. Nosotros vemos que, por el contrario, depende de la dimensión del sistema en una forma más o menos sencilla, ¿no? Hicimos una pequeña teoría para explicar esto, pero no voy a entrar en eso. Es decir, hay un argumento teórico de por qué esto es así, ¿no? No de por qué eso es así, sino que, digamos, es coherente con lo que vemos, ¿no? Que sea así. La verdad, bueno, nosotros no trabajamos con la verdad, ¿no? Trabajamos solo con buenas explicaciones y ya está. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema como este, donde las partículas ya interactúan de forma anisótropa? Pues vemos también colas exponenciales, si os dais cuenta, colas larguísimas, ¿no? Pero ya la evolución de esa cola exponencial ya no es que dependa o no de la dimensión, sino que además depende de la temperatura. Es decir, es un problema bastante más rico del que se pensaba a priori, ¿de acuerdo? Eso ocurre en sistemas anisótropos. Aquí hay un compendio donde vemos que la forma en la que evoluciona el exponente de ese ratio exponencial para sistemas en 2D es compatible con un medio, la forma en la que evoluciona para sistemas en 3D es compatible con un tercio, y si tenemos sistemas con interacción anisótropa, ya ni eso, sino que presenta una dependencia. A alta temperatura coincide con el 3D isótropo, pero a baja temperatura ya no, ¿no? Hemos explicado más o menos por qué eso en el gel, pero tampoco voy a entrar porque es así. No lo sé, porque solo hemos trabajado con partículas de 4 parches, ¿no? Depende, no voy a entrar mucho en eso, depende de la ergodicidad, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, las medidas que se están haciendo en estos sistemas, aunque se llegue a la difusión, no son medidas ergódicas, ¿no? Es decir, cuando digo medidas ergódicas, para que alguna gente que no esté al tanto, son medidas en las que los promedios en el tiempo no coinciden con los promedios en conectividad, ¿no? Aunque ya hayamos entrado en difusión. También nos alegró mucho ver que ya la gente empieza a ver exponentes que ya sí están un poquito más cercanos a un tercio en sistemas en 3D, que en concreto es un gel, ¿no? Pero no es un gel como el otro, es un gel mucho más liviano, ¿no? Otras cosas que hemos visto es que esas partículas que hacen esos desplazamientos tan largos en el tiempo, en el espacio, esos eventos raros que forman esa cola exponencial, que son desplazamientos muy largos, hemos visto que están correlacionados en el tiempo. Este es otro trabajo donde vemos cada puntito aquí es la línea de una partícula en el tiempo. Nos observamos una partícula y vemos cuando hace un salto grande. Si es a alta temperatura, los saltos grandes
están homogéneamente distribuidos en el tiempo. Pero si nos vamos a baja temperatura, que es donde se ven más claras esas colas exponenciales, vemos que aparecen unos pocos, después el sistema esa partícula está un rato sin saltar, después vuelve a haber otros cuantos eventos donde salta. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es caracterizar un poco mejor, aparte de ver la historia de la dimensión y demás, ese problema. ¿De acuerdo? Y ahora que veo que voy más o menos medio bien de tiempo, voy a hablar de algunas de las cosas que hago ahora, ¿no? Y he aprovechado, por si venían alumnos míos, pues para poner algunos resultados de algunos TFG y algunas cosillas, ¿no? Bueno, uno de los problemas en los que yo trabajo es que he estudiado sistemas térmicos, ¿no? Donde el parámetro de control es la temperatura, ¿no? Pues sabemos que los sistemas que son muchos sistemas biológicos, las cosas no se mueven esencialmente por temperatura, sino porque son capaces de absorber energía del medio. Por ejemplo, absorben una molécula que se llama ATP, el adenosín trifosfato, lo hidrolizan, dando lugar a una reacción muy exotérmica y aprovechan esa energía para conducir su movimiento. La diferencia con respecto al movimiento térmico es que el movimiento térmico es un movimiento que en la escala de observación es muy rápido, ¿no? Mientras que en esa misma escala de observación el movimiento inducido por energía metabólica es mucho más persistente. Vamos a decirlo de esa manera sencilla, ¿de acuerdo? Aquí vemos el interior de una bacteria E. coli, donde tenemos una serie de proteínas, ¿no?, que se mueven mucho y tenemos, digamos, el ATP activado, ¿no? Aquí está inhibido el ATP y prácticamente no hay movimiento. Aquí se empiezan a ver, digamos, distribuciones de desplazamientos que no son gaussianas también, ¿no? Entonces, uno de los problemas en los que yo trabajo es ver si en el problema del movimiento activo, persistente en el tiempo, hay o no pautas similares al movimiento térmico y dónde hay diferencias entre uno y otro, ¿de acuerdo? Otro ejemplo son cuando creamos, por ejemplo, utilizamos células. Estas son las células de Marin y Darby, que están extraídas, son unas células muy famosas en biología, ¿no?, que se hacen para estudiar monocapas celulares, ¿no?, y que están extraídas del riñón de un perro, ¿no? Vemos que hay también una gran heterogeneidad dinámica, como lo había en los vidrios inorgánicos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí hay un campo de velocidades, ¿no? Entonces, lo mismo con bacterias E. coli, ¿no? Este es un diseño de una cámara de unos amigos de Roma, ¿no?, donde son capaces de meter muchas bacterias y estudiar qué le pasa a esos sistemas activos con movimiento persistente en condiciones de alta densidad, ¿vale? También hay partículas activas tipo Janus, ¿no?, el dios de dos caras, ¿no?, donde un hemisferio pues es sensible, por ejemplo, a la iluminación, ¿no?, y podemos de alguna manera inducir un movimiento con coloides artificiales, no es materia orgánica, ¿no?, pero hay muchas partículas en las que podemos trabajar con movimiento persistente, ¿no? Entonces, se trata de añadir un nuevo parámetro, que es la energía metabólica, a ese problema, ¿no? Yo trabajo con muchos sistemas, es decir, hago simulaciones con muchas cosas, ¿no?, desde partículas esféricas, con parches, con polaridad, con elongación, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no hay energía activa, es energía térmica. Es una simulación que utilizamos hace 2 años en un TFG con un estudiante, se llama Nicolás Toñetti, de biología, que además pues hizo un gran trabajo, pero iba a decir, pese a ser biólogo, él no tenía tanta experiencia en cosas computacionales, pero pues la verdad es que hizo un gran trabajo, ¿no?, donde cogió un modelo que yo ya tenía implementado, ¿no?, donde vemos aquí, aunque parezcan cadenas, realmente son trocitos de 4 monómeros, ¿no? Son 4 por un grosor de 1, que es el ratio que tienen las bacterias E. coli, ¿no? Aquí están partiendo de una condición inicial donde están agrupadas, pero si vemos, ahí ya vamos viendo cómo son más pequeñitas, ¿no? Ese es el movimiento de difusión de esas bacterias simuladas, ¿no? Aquí es todo un medio térmico todavía, esa fue la primera fase, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poco más de cerca, cómo se mueven. Esto está bastante más rápido de cómo se vería en un microscopio, ¿no? O sea,
snapshots que hemos utilizado son separados en el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Una de las cosas que se hicieron es obtener distribuciones gaussianas, más o menos. Aquí no estuvimos estudiando colas exponenciales ni nada por el estilo, sino midiendo coeficientes de difusión, y vimos que no había, en ese modelo, pues está bastante bien cuando comparamos los coeficientes de difusión con los coeficientes de difusión de E. coli en experimento que no tengan flagelos, que no se muevan con movimiento activo. Entonces, las desviaciones en ese modelo, el modelo todavía tiene las partículas muy flexibles, no son tan rígidas como una bacteria, pero las desviaciones no son tan grandes, ¿no? Otro ejemplo en el que estamos trabajando, esto es un gas activo, ¿no? Donde vemos que hay movimiento persistente. He puesto algunas partículas más grandes, ¿no? Digo que es un gas porque aquí no se están viendo unas partículas a las otras. Simplemente es un ensayo de cómo mover de manera persistente esto, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es que nos hemos encontrado con una cosa bonita, y es que cuando hemos introducido por primera vez un modelo de ruido activo persistente en el tiempo, ya no es el ruido blanco gaussiano, es básicamente, para aquella gente que sepa un poco más de esto, es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, donde el proceso de Ornstein-Uhlenbeck está influyendo en la dirección. La velocidad, el módulo es siempre constante, pero la memoria de la dirección está controlada por un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, ¿no? Entonces nos hemos encontrado que en un sistema térmico puro, esta es la función de distribución radial, que básicamente lo que mide es la estructura que tiene un líquido, cómo está de bien encajonado las partículas en un líquido, ¿no? Cuando bajamos la temperatura, llega un momento en el que a partir de una temperatura ya prácticamente este pico no crece, no hay gran estructura. Nos ha llamado mucho la atención que si introducimos ruido activo, aquí está en 4, aquí está en 4, la actividad ordena mucho más al líquido, dependiendo de cuál sea, obviamente, la persistencia en el tiempo de esa actividad. Es un resultado interesante. Yo quisiera ahora, pues, poner una diapositiva, no es la última, ¿no?, de personas, algunas están en los trabajos que he puesto aquí, otras simplemente pues, son colegas con los que he hablado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces también están dispersos por el mundo, ¿no? Y están algunos aquí en Granada, por supuesto, en Montpellier, en Roma, en Dresde, en Okinawa, Japón, en Berlín y en Potsdam, en Alemania, en Viena y en Ámsterdam, ¿no? Y ahora, pues a mí me gustaría terminar con un poco de romanticismo, ¿no?, porque en el fondo hemos estado hablando de sistemas complejos, ¿no? Y yo, pues a mis alumnos siempre me suelo despedir de ellos, ¿no?, de alguna manera, haciéndoles ver que, claro, uno de los mayores problemas en física de los sistemas complejos, ¿no?, es explicar cosas como, por ejemplo, que hayamos llegado a ser lo que somos, ¿no? Preguntas que tengan que ver con la vida, con la conciencia. Ese tipo de cosas son preguntas que están esperando a la física de alguna manera, que ya hay una gente que trabaja en ellas, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho la frase de Philip Anderson, ¿no?, donde, como sabemos, el siglo XX en física ha sido un siglo altamente reduccionista. Es decir, han hecho un gran esfuerzo gente muy, muy estupenda para reducir todo a leyes fundamentales simples, ¿no? Y se ha llegado a fusionar incluso parte de las 4 fuerzas fundamentales en modelos donde ya solamente hay quizá 1 o 2, o donde quizá es la gravedad la única que ya queda fuera, ¿no? Pero él advierte en un artículo que muy famoso, que se llama More is Different, que la habilidad de haberlo reducido todo a leyes fundamentales simples no implica la habilidad de, partiendo de esas leyes, volver a reconstruir con ellas el universo. Es decir, ahí hay todavía mucho trabajo, ¿no? Entonces, ha habido un siglo XX altamente reduccionista, pero claro, todavía estamos en un siglo XXI que también tiene que ser constructivista, de alguna manera, ¿no? Y para dar un poco esa idea, a mí me gusta mucho poner esta imagen que sale en el final del libro de Cosmos, de Carl Sagan, ¿no?, donde hay un pequeño salto evolutivo, ¿no? Arriba tenemos una huella de hace aproximadamente 3,7 millones de años, que es la huella de un Australopithecus afarensis, ¿no?, descubierta en 1979, ¿no?, por el grupo de la paleontóloga Mary Leakey, ¿no?
Esas huellas se quedaron ahí porque una buena mañana, hace 3,7 millones de años, estos Australopithecus salieron a pasear con la suerte de que un volcán de las inmediaciones, el Sadimán, entró en erupción, depositó una capa de ceniza y precintó las huellas. De ellas se infirieron que lo que las había dejado era algo que ya caminaba sobre dos piernas, ¿no? La huella de abajo es una de las huellas que dejó Neil Armstrong en julio de 1969 en la superficie de la Luna, ¿no? Entonces, digamos, aquí están los restos óseos de uno de esos Australopithecus, no de esos de las inmediaciones del Sadimán en Tanzania, sino de otra famosa Australopithecus que se conoce como Lucy. Y pues a mí siempre me gusta terminar con esto porque, claro, quizá el gran problema de la física, de los sistemas complejos, ¿no?, es explicar todo desde el principio hasta donde estamos ahora, ¿no? Ese sería el gran problema constructivista que queda por explicar, ¿no? Y de alguna manera a mí me gusta mucho cómo Carl Sagan termina su libro de Cosmos, ¿no?, diciendo que de alguna manera somos una encarnación local del cosmos que ha cobrado conciencia de sí, ¿no? Signifique eso lo que signifique, ¿no? Que hemos empezado a explorar nuestros orígenes y que somos, y esta frase me gusta mucho, sustancia estelar que medita sobre las estrellas.